entonces, compañeros, la bienvenida a esta octava semana ya de nuestro diplomado. Va avanzando, agradecerles por el compromiso, por la disposición, por supuesto, porque el estar en este proceso de formación implica un compromiso muy fuerte con el fortalecimiento de nuestra organización sindical. Hoy tenemos un tema muy importante, la economía política, que permite estructurar bastantes elementos sobre las cosas estructurales que desde el sindicalismo confrontamos. Y hoy pues nos va a acompañar en la moderación Julio César Escobar desde el equipo de escuela y la profe Marta Alfonso. Buenos días a todos y todas, bienvenidos y bienvenidos. Julito, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenos días, compañera Isabel Olaya, Secretaría de Organización y Educación Sindical. Por supuesto, al equipo de trabajo de Escuela Sindical, que hemos asumido el compromiso con el desarrollo de este diplomado, al coordinador de escuela Vicente Bryan, a las coordinadoras del diplomado Ana María Cepeda y Luzaida, eh, a Karen, que hace parte del equipo de trabajo de la Federación Colombiana de Trabajadores, quien está cada 8 días pendiente de los procesos de comunicación, por supuesto a la Universidad Pedagógica Nacional y dentro de ella al Centro de Egresados por su validación y acompañamiento en este proceso tan importante. Además de ello, queremos darle la bienvenida a todas las compañeras y compañeros que nos acompañan en la mañana de hoy y que, como decía Ana, eh, cumplen con este compromiso de formación y cualificación sindical tan importante para el magisterio colombiano. El día de hoy vamos a tener una temática bien interesante como todas las que hemos tenido, bases de la economía política, teniendo presente que la economía se relaciona y se vincula con el todo, por supuesto con la política, con los desarrollos culturales, con la cotidianidad de la vida. Y es por ello que podemos generar análisis y reflexiones desde lo sindical, siempre teniendo lo ideológico muy claro, y es que la transformación de este presente futuro es necesaria, es fundamental. Allí entonces, desde las reflexiones del día de hoy, generaremos diferentes acciones que nos permitan vincular las políticas que se vienen estableciendo, las afectaciones que se generan desde este modelo económico imperante y cómo desde ahora les hacemos una invitación y es participar en los comités que se están construyendo, que se están elaborando, los comités de la consulta popular por el sí, ya que la mayoría de la población colombiana votó a favor de un gobierno y es importante ratificar lo mismo. Pero en todo este contexto, el día de hoy, como lo decía Ana María, nos va a acompañar también la ejecutiva Marta Alfonso. Entonces, invitamos a que vayamos desarrollando la propuesta. Tenemos la intervención de la compañera Isabel, luego la intervención de la compañera Marta durante 40 minutos, faltando 5, te diremos quedan 5, luego abrimos el espacio por 10 minutos para preguntas desde la rifa y desde el chat, luego daremos 20 minutos más para que la compañera Marta genere las aclaraciones. Allí después hacemos una presentación de esta unidad, tendremos las conclusiones a cargo del compañero Vicente y después de esto continuaremos con inquietudes y aclaraciones sobre la plataforma. Entonces, compañeras y compañeros, bienvenidas y bienvenidos y damos la voz a nuestra ejecutiva Isabel Olaya. Tienes el micrófono apagado, Isabelita. Sí, buenos días a todos y todas. Darle la bienvenida a nuestra semana octava, ¿no? Octava semana. Agradecerle nuevamente a la compañera Marta Rocío Alfonso en su segunda acompañamiento en este diplomado, hoy con un tema también muy importante, como lo decía la compañera Ana María y lo decía Julio, un tema que nos ha tenido a través de los tiempos
en este enfrentamiento con los que han manejado las políticas públicas en nuestro país y donde nosotros hemos dicho siempre en nuestras movilizaciones, en nuestros paros, en todas nuestras actividades sindicales que hacemos, que abajo el capitalismo, que hay que cambiar políticas que redunden en beneficio de todo un pueblo. Pero es importante como maestro y maestra que conozcamos y entendamos qué es el capitalismo. Y sabemos que el capitalismo es un sistema económico y social que se basa en la propiedad privada y en la producción y en la libre competencia. Recuerdan la palabra competencia que a raíz del capitalismo en todos los espacios de nuestro actuar como docentes se habla en este momento de competencia. Pero el capitalismo es un sistema complejo, muy complejo que a lo largo de los años ha evolucionado vertiginosamente, ha crecido y es una combinación de diferentes factores como el factor político, el factor social, el factor económico, ¿ya? Y que a algunos le ha generado prosperidad, pero a la gran mayoría de los pueblos le ha generado desigualdades. Ese es el capitalismo y que se debe caracterizar como esa acumulación de capital, como ese trabajo asalariado, como ese intercambio de bienes y servicios en mercado libre. Hoy se va a mirar pues la crisis, porque sabemos que está el capitalismo en crisis, una crisis continua, y cómo esa crisis ha impactado o impacta en los trabajadores de nuestro país y del mundo entero. Decirle, compañero, que la reconfiguración o los cambios que se están dando en el capitalismo para muchos parecen una norma, parecen que fueran real, pero nosotros debemos analizar cómo todos esos cambios, todas esas transformaciones que se han estado dando en el capitalismo están moldeando las vidas, especialmente en la vida de quienes nosotros tenemos en el aula, que son de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de nuestras niñas. Entonces, la crisis del capitalismo no es un fenómeno aislado a todo lo que está pasando en el mundo entero. Y hoy pues me marco en mi introducción a lo que pasa en Colombia. Es una crisis que con el tiempo se ha intensificado las desigualdades, se ha intensificado y se ha profundizado los problemas y las violaciones de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras que luchamos por conseguir empleos dignos, por conseguir salarios justos, mientras los grandes corporaciones multinacionales se llevan toda la acumulación de riqueza. Esto nos plantea a los maestros y maestras qué papel jugamos nosotros en este escenario de esta reconfiguración del capitalismo, en esta crisis del capitalismo. Entonces, mi llamado, compañeros y compañeras, es que nosotros Bueno, como pero es esos un ejes, nutriente bestial. que nosotros como esos ejes fundamentales en la sociedad, tenemos una responsabilidad grande. Nuestra responsabilidad no es solamente formar a las futuras generaciones, sino que somos esos agentes de cambio en medio de toda la crisis del capitalismo. Por eso el llamado a que nos apropiemos pues hoy de toda esta información y este conocimiento que nuestra compañera Marta Rocío Alfonso nos va a traer. Isabelita, se Isabelita, te cerró el micrófono. Isabelita, tienes cerrado el micrófono. Tienes cerrado el Isabelita, micrófono. Isabelita, tienes cerrado el micrófono.
No se escucha. ¿Tienes cerrado el Isabelita, micrófono? Isabelita, se le cerró el micrófono. Isabelita, ¿no se escucha? Que estaba hablando sola, no me estaban escuchando. La Es última buscar parte nomás, apropiarnos Isabelita. de la información. Hasta allí escuchamos, apropiarnos Sí. de toda la información. Sí, entonces ese es el papel que tenemos tan importante y preponderante los maestros y maestras para que nuestras aulas de clase también direccionemos a nuestros niños, los hagamos unas personas y nuestros jóvenes, unos seres críticos, analíticos, que lean y vean el contexto actual que estamos viviendo, unido a todo ese enfoque pedagógico, a ese enfoque social que puede empoderar a nuestros estudiantes que van a ser pues los ciudadanos y las ciudadanas de los próximos años. Tenemos esa capacidad nosotros como maestros y maestras de llevar toda esta información. No es fácil, no ha sido fácil, les digo de verdad, tantos años, el capitalismo no nace hoy, hoy está en crisis y hoy nos toca juntarnos a todos, maestros, a toda la comunidad educativa, padres de familia, estudiantes, sector financiero, para que podamos encontrarnos para vencer esto que ha hecho tanto daño, donde la pobreza, las desigualdades, el desempleo, el desplazamiento, la informalidad ha crecido día a día en nuestro país y en todo el mundo entero. Entonces la educación hoy no puede ser vista como un mero instrumento para la inserción laboral, sino que tiene que ser vista para el cambio. Y en ese cambio nos unimos para que se construyan unas políticas públicas de verdad que favorezcan a todo el pueblo colombiano, compañeros y compañeras, decirle que aquí estamos, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECO, de sus 15 ejecutivos y ejecutivas, iniciando una negociación colectiva con otros sectores. Como siempre, le vamos a apostar por unas condiciones laborales que van unido a todo lo que hemos rechazado del capitalismo. Hoy tenemos ese compromiso con las diferencias que son permitidas y existentes en todos los espacios, pero hoy nos une la defensa de los derechos laborales, prestacionales, de los maestros y de las comunidades educativas. Compañera Marta, el espacio es suyo. Espero que este caminar en este tema tan importante que tenemos que apropiarnos, de verdad les sirva a los compañeros aquí presentes, pero que también lo lleven a cada uno de sus espacios, a socializarlos con los compañeros de base, con los estudiantes y en las juntas directivas de nuestras filiales y su directiva. Bienvenida, compañera Marta. Hoy tenemos un gran desafío para poder tener ese cambio que requerimos en nuestra sociedad y que hoy enfrenta grandes retos, pero aquí estamos los maestros y maestras como siempre. Bien, compañera Isabel, muchísimas gracias por esta gran introducción a esta temática. Es bien importante poder establecer las relaciones y las vinculaciones de, de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Un tema que recoge, digamos que la columna vertebral de todos los procesos de desigualdad social. Pero nos acompaña en el desarrollo de esta temática nuestra ejecutiva de Relaciones Internacionales de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Marta Rocío Alfonso Bernal. Ella es declarante del movimiento sindical para el reconocimiento como sujeto colectivo, como víctima en el marco del conflicto armado 2023-2024. Fue directora de ADIDA del año 2010 al 15 y ha sido y es ejecutiva de la federación desde el año 2018. Además de ello, es coordinadora e investigadora de trabajos sobre memoria y narrativas del movimiento sindical y la escuela. También eh, hace parte de la escuela Un territorio de resistencia a la guerra en el año 2021
Resistir para Educar, una apuesta contra el miedo, los contextos y patrones de la violencia contra afiliados a ADIDA en el año 2020. La vida por educar, que es una persecución a maestros y maestras afiliadas a FECODE de 1985 al 2016, en un informe presentado a la JEP, la Comisión de la Verdad, en el año 2019. Además de ello, narrativas de maestros y maestras víctimas de la violencia antisindical contra ADIDA en el año 2015. Es así como generamos la presentación de la compañera Marta. Compañera Marta, bienvenida a este espacio. Sabemos ya la dinámica. Muchas gracias por el acompañamiento. Tenemos 40 minutos de desarrollo de bases de la economía y, por supuesto, te escuchamos y estamos muy atentos. Bueno, lo primero es un saludo fraternal a mis compañeros y compañeras de escuela sindical que hacen su trabajo de manera dedicada y disciplinada. A Isabelita, y que no la rebaja los sábados, esté donde esté, para entrar a impulsar este trabajo. Y obviamente a todos los compañeros y compañeras que se han conectado. Bueno, lo primero es que estoy bastante afectada. Una gripa de esas muy fuerte y demasiado trabajo no dejan recuperar, entonces voy a ser como lenta en el trabajo, en la esta, espero alcanzar el tema. Normalmente los que me conocen saben que hablo muy rápido. Entonces, yo quiero trabajar dos aspectos básicos y es como una generalidad de unos puntos que son como, digámoslo así, referentes para entender pues la base del capitalismo que hace que nosotros y nosotras entendamos por qué siempre se generan crisis, pero digamos que esto es parte, es inherente del sistema capitalista, y precisamente poder saltar como a los marcos de hoy, del momento actual de la crisis que se está presentando, que tiene unas condiciones específicas en este momento. Entonces, pues me puedes poner la presentación. La guía en la guía hay un texto de Covarrubias. Yo normalmente he utilizado otro texto adicional, pero se trata es como de tener unos puntos básicos. Sé que algunos compañeros, ya sea porque son de sociales, ya sea porque han tenido formación política, pues tienen más, digamos, tienen elementos que les ayuda. Luego yo cogí unos puntos básicos de este proceso que nos puede permitir como ubicarnos. Bueno, nosotros normalmente, digamos, hablamos del capitalismo como una palabra genérica, como el capitalismo, el capital, la riqueza, la propiedad, la apropiación, pero pues obviamente una sociedad tras otra ha planteado formas de apropiarse diferente de la riqueza. ¿Y qué riqueza? La riqueza son los medios, los recursos que tenemos en el planeta. No es algo que esté por fuera como de la dimensión física, humana y natural. O sea, estamos hablando de la tierra, estamos hablando del agua, estamos hablando del aire, estamos hablando de cómo se transforma la producción a través de lo que nosotros miramos. ¿Sí? Y uno dice, pero si eso es de todos, no, el problema es cómo se usa, cómo se distribuye y cómo eso se vuelve mercancía. O sea, lo básico que existe en la tierra, cómo se transforma. Y en ese sentido, la visión que se tenía en así ampliamente de las sociedades esclavistas no es igual a las sociedades feudales, donde, por ejemplo, en la sociedad feudal lo que primó fue el problema del control de la tierra y de poder desarrollar, digamos, la riqueza en ese momento de otra manera. Precisamente es en el feudalismo que empieza a surgir esa contradicción con el desarrollo de lo que eran las mercancías y el consumo, que dieron paso pues a lo que conocimos por allá en sociales, los llamados burgos, que era el origen de las ciudades y eran los puntos de intercambio entre los feudos donde se concentró el capital.
la mercancía, el desarrollo, digamos, pero básicamente de esas mercancías que se traían de uno y otro lado, que generaron también lo que se llamó las primeras manufacturas, que eran los talleres de los artesanos, donde había unos gremios. Y fue esa base la que hoy empezó, hoy tenemos como base de las ciudades, las grandes ciudades en Europa tuvieron como base estos burgos y allí empezó a desarrollarse pues lo que fue la burguesía. No vamos a hablar de la historia pues aquí, de cómo surgió el capitalismo, como digamos socialmente, sino lo que generó. Esa apropiación de capital, trabajo, capital se fue modernizando en términos ahí sí del capitalismo cuando se dice usted no gana por vender tierra solamente. Usted gana por el uso de la tierra, por lo que produzca. Y una cosa es el valor de uso que podemos tener nosotros. Nosotros necesitamos una cobija, esa cobija tiene un valor de uso y es quitarme el frío. Y otra cosa es el valor de cambio. Y entonces esto va generando algo que es esa relación capital-trabajo capital. ¿Por qué? Porque solamente el trabajo que se le imprime de los seres humanos a esos recursos básicos, a esa materia prima, es la que le genera un valor. Y sigue siendo igual, independiente si se hace a través de robot y independiente si se hace a través de inteligencia artificial, porque detrás de eso está el capital humano, que cada vez es mucho más tecnificado y entre más tecnificado, más genera valor, porque viene lo que se ha llamado la plusvalía y la plusvalía es el valor que le da precisamente el trabajo de los seres humanos. Y pues si uno lee a Marx, decía, de cada 8 horas laboradas, la mitad de horas la ganancia que se queda el patrón y la otra es con la que se paga la mano de obra y el trabajo. O sea, siempre de lo que nosotros trabajamos, la mitad se lo queda el patrón y la otra mitad es el trabajo que nos paga. Eso era en esos tiempos. Hoy, perfectamente, usted puede trabajar 8 horas y a usted le pagan con media hora, porque como está tan tecnificado el trabajo, todo eso se vuelve ganancia que una parte la reinvierten, ¿cierto? En el capital fijo, que es toda la industrialización, la tecnología, y otra es la gran ganancia. Y entre más se desarrolla esta, más se acumula la ganancia. Por eso incluso se atreven a proponer que se debe reducir la jornada porque en menos tiempo se produce mucho más que lo que se producía hace 100 años o 200 años. Pero ¿qué ha pasado? Con el desarrollo del capitalismo, y esto lo planteaba Lenin, bueno, Marx también lo veía, que iba a haber un capitalismo transnacional, que iba a romper las fronteras, que el desarrollo iba a ser impresionante. O sea, uno lee texto en el Capital de Marx y hay unas partes donde uno dice, como una persona puede visionar lo que nos está pasando hoy desde el desarrollo de la economía y también desde el desarrollo y el debate de la lucha de clases. Pero Lenin, en su libro El imperialismo fase superior, que es un libro muy fácil de leer, realmente Lenin es un poco complicado en filosofía, en economía en general, pero este libro le plantea a uno unas bases sencillas para entender cómo fue que se agrupó el capital del Estado, el capital industrial y el capital financiero para generar un capital monopólico que empezó a definir a quién se le prestaba plata, dónde se invertía y cómo se desarrollaba el Estado, para que luego este capital traspasara fronteras y fue a finales del siglo XIX, sí, en la última década, donde esto sobrepasa, pero también aparece un capital financiero, un capital especulativo, que ese capital especulativo es el que conocemos en las bolsas de valores, es el que conocemos en las grandes inversiones, en los bonos TES, en algo que usted ve en cifras, pero no es capaz de como de cuantificar qué significa eso en industria. Y ese capital
financiero es el que mueve hoy el mundo, ha sido hasta hoy la matriz de acumulación y este punto, ojo, del capital especulativo llega a tal punto de la superproducción del gasto, del consumo, que nosotros sabemos que un teléfono en su precio real de lo que ha significado y en estos días con el debate de la balanza de cambio y con todo el debate entre China y Estados Unidos frente a los aranceles, queda claro cómo sub y bajan las acciones en la bolsa, pero también cosas que dicen, es que se está vendiendo un teléfono, voy a poner el ejemplo en Colombia, en 9 millones de pesos, cuando su producción real de la cadena productiva, ellos están, porque lo hacen, no en Estados Unidos, sino en otro país, no vale 1 millón de pesos, ¿sí? O sea, no alcanza a valer 1 billón de pesos, toda la cadena productiva. Pero si lo llevan a Estados Unidos, dado pues los costos, pues este no va a valer 1 millón, sino la producción puede subirse a 5 millones y se reduce el costo. Hay una parte que se va para el comercio de ese costo que pagamos, que hace parte de cómo se redistribuye la plusvalía. Entonces usted ve, es unas grandes ganancias y unos desfases, entonces ves en Angola y en los países de Sudáfrica y otras regiones una sobreexplotación del capital, económica a las masas trabajadoras producto del capital. Y ese es el debate que hay con Vietnam. Entonces le pongo aranceles, acabo con una economía para obligar que se desarrolle en Estados Unidos la economía, pero esto no tiene muchas posibilidades reales y lo que va a generar es una crisis más profunda. ¿Y qué se hace cuando hay una crisis de acumulación? Cuando usted en la casa le llegan 10 bultos de mango, ¿usted qué hace? ¿Los deja podrir? ¿Los regala? ¿Intenta vender algo? ¿Hace algo de eso? ¿Cierto? Pero ellos no, porque si ellos regalan la producción, regalan los teléfonos, entonces se les daña el mercado. Entonces prefieren destruir los teléfonos, los televisores, la leche, lo hemos visto, regar cantinas de leche, destruir cultivos de cebolla. Entonces aparecen los virus y queman todo el café, aparece la plaga y quema tales cultivos, aparece el control, por ejemplo, de las plagas en el ganado y las especies. Y entonces ellos concentran el capital y generan lo que ha hecho Monsanto hoy, que es una concentración de la producción agrícola, pero a producciones agrícolas que además de ser muy dañinas, porque no son saludables, sino son cultivos, que me fue la palabra, cultivos que realmente son. Transgénicos. Ay, transgénicos, casi nada. Transgénicos, estos cultivos no solo por, digamos, la impronta que tienen, ¿sí? Sino porque no le entran plaga y han convertido grandes territorios en desiertos verdes. Y obviamente todos los otros cultivos, ellos mismos crean las plagas que son las que destruyen grandes producciones. Entonces el capital imperialista tiene una característica y es que destruye el mismo capital para poder competir y para poder controlar. Y otra forma de destrucción es la guerra mundial. Ah, bueno, antes de eso. Entonces, por ejemplo, dentro de esas plagas y esos virus, también está el control de la humanidad, el control de la salud de la humanidad, de la salud de la humanidad. Debate en Colombia de la reforma de la salud no es de poca monta, toca estas fibras porque, por ejemplo, está la industria farmacéutica, que es una de las industrias más grandes en el país y que durante el COVID fue la que más, esa y la de las telecomunicaciones, fueron las que aquí se catapultaron y generaron nuevas, digamos, acumulaciones que se contrapusieron a otras que existían. Y esto es una guerra muy tenaz porque es guerra biológica, ya no la han aplicado en toda la humanidad,
guerra frente a la producción de alimentos y a la soberanía alimentaria, guerra frente a la apropiación de las fuentes de la vida como el agua y el territorio. Entonces nosotros estamos pasando a algo que ahorita les voy a mostrar, una situación muy crítica. Y la otra es que estas guerras, esta acumulación, pues la única, la forma, la expresión más grande es la guerra frontal. Y entonces hoy tenemos a Ucrania totalmente devastada, a Gaza en el arrasamiento total y en todo, no solo Gaza, Yemen, Siria, o sea, el conflicto en Medio Oriente es el conflicto más, eh, digamos, más indescifrable, no por las intenciones, sino porque cada día toma un carácter más fuerte e involucra muchos más aspectos de la vida económica, política, social de todo el planeta. Y en ese sentido, una industria que siempre sale ganando. mm, Hay una frase que siempre acuñamos, decimos, siempre se dice, en la guerra nadie gana. Eso es mentira. En la guerra ganan las grandes multinacionales y la que más gana es la industria armamentista, que hoy está muy relacionada con la industria de las telecomunicaciones y de todo lo que viene de allí. Pero ganan quienes pueden controlar el territorio, quienes hacen las reconstrucciones en la guerra. No es gratis cuando Trump dice, no, sí, mejor ya eso está muy destruido Gaza, desplacemos lo que hay y armamos ahí un balneario. O sea, la miseria total. Entonces, esto es muy complejo. Sí, en las guerras los que perdemos son los pueblos. En las guerras las resisten los pueblos, son la carne de cañón y no son los que están salvaguardados en un momento y son quienes ponen todo, no solo la vida, sino todas sus condiciones, su territorio. Hace pocos días mostraban unos videos en Ucrania de cómo reclutan a la gente minusválida, la gente con problemas cognitivos, la gente que ya estuvo en la guerra y quedó lisiada para que siga peleando. Y a la par, las grandes discotecas de la burguesía ucraniana celebrando la guerra, combinando a la guerra, bailando, rumbeando como uno no se imagina que eso pase en Ucrania y por eso es muy duro ver a la exsecretaria, a la doctora Edna Bonilla, parada en Ucrania en un evento que uno no podía pensar que se daba paso en medio de esta guerra. Porque creía que todo el mundo estaba en guerra, ¿no? Los sectores que mantienen el poder en Ucrania entregados y regalados han generado esto. Pasamos. Estas son como algunas cuestiones que para nosotros es importante entender, entonces podemos pasar la diapositiva. Bueno, pues, aquí hay unos hechos históricos claves, ni los voy a leer, se los voy a dejar, está en la presentación. Bueno, aquí hay un puntico solamente que me hace falta y es la configuración relacionada con el surgimiento de las potencias imperialistas China-Rusia en este último momento, ya no Unión Soviética, sino China-Rusia. Voy a hablar solo de la actualidad porque no sé cuánto tiempo, es que qué pena no vi el tiempo me quede para poder distribuirlo bien. Mira, vas 16 minutos. Ah, bueno, listo. No, de esto qué quiero decir, hay unos hechos históricos que no salen como de un momento a otro, porque nosotros a veces vemos lo que nos está pasando y creemos que es un día que estalló la guerra. No. O sea, todo lo que surgió del imperialismo a finales del siglo XIX, la Primera Guerra Mundial en 1914, que fue la primera disputa de territorios y de mercados de las potencias de ese momento emergentes, donde estaba Inglaterra como la potencia hegemónica. Viene la crisis del 29 y ahorita la vamos a tocar como la relación con este momento, porque la crisis del 29 fue más o menos un proyecto de país en Estados Unidos de acumulación y de apertura a los mercados que llevó a una desestabilización total, pero fue una crisis causada, donde no solo vemos las imágenes de gente que suicidó, que perdió todo lo que tenía, sino lo que pasó posteriormente,
que fue cómo se recupera Estados Unidos, cómo esa crisis causada, que es lo mismo que está haciendo Trump, una crisis profunda para lograr entrar en la década del 30 en una relación diferente y que en el contexto de la Segunda Guerra Mundial del 39 al 45, su plan que plantearon los sectores de las burguesías en Estados Unidos diera resultado y pudiera imponerse desde 1945 como el gran triunfador de la guerra y como el que impuso, por ejemplo, el cambio en el dólar. Y esto es fundamental porque el cambio se genera hoy de que Estados Unidos pueda emitir los dólares que quedan. Antes, el cambio, el referente del cambio era el oro. Y la moneda fuerte era la libra esterlina. Hoy, desde 1945, sigue siendo el dólar. Pero al mismo tiempo, en estos procesos se dieron dos fenómenos y uno fue la revolución rusa, el surgimiento de la Unión Soviética en el marco de la revolución de 1917 y la guerra de la madre patria hasta 1923, 24, que dio el triunfo, digamos, y se consolida la Unión Soviética como el primer país socialista, que no es igual al país después de la década del 50, sino todo lo que significó en ese momento. Y lo mismo pasó con la Segunda Guerra Mundial, que después del 45 triunfa en el 1949 la Revolución China y todo lo que significó. Y yo quiero aquí quedarme un poquito porque por un lado surge un campo socialista, pero este campo socialista pues tenía diferentes enfoques. La Unión Soviética en el 56 empieza a asumir unas posiciones imperialistas con la invasión a Polonia, más adelante Afganistán, y con el avance en el mundo. Y se empieza a generar todo lo que se llamó en la década del 60, 70, 80 la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero la Unión Soviética era un país ya que hemos llamado algunos social imperialistas, es decir, ya ellos tenían un enfoque imperialista, o sea, más de economía de mercado y de otros aspectos pues que tenemos que ubicar. Mientras tanto, China pues viene en un proceso de implementación del socialismo que dura más o menos hasta mediados de la década del 80, a finales, ya después de la muerte de Mao Zedong, se impone pues aquí un discurso nacionalista y todo un debate de enriquecerse, y vienen unas reformas que han desarrollado otro país que tiene la estructura como unas formas sociales que no son propiamente socialistas o comunistas, pero sí son, digamos así, de inversión diferente en cuanto al país, y en cuanto a las normas, al papel del Partido Comunista, tal, pero viene el desarrollo de lo que se ha llamado un capitalismo al estilo chino, que tiene una diferencia con el de Estados Unidos hoy, y es que la base de acumulación. La matriz de acumulación es la producción, la superproducción, que es lo que tiene a Estados Unidos contra las cuerdas en el mercado de algo que produce el imperialismo, es el intercambio que hay desigual porque nosotros exportamos materia prima a muy bajos costos, mano de obra muy bajos costos y importamos productos a altos costos, que es lo que se llama la balanza de intercambio, que es desigual totalmente. Entonces, en todo ese proceso de surgimiento, viene una reconversión que es capitalista en China, porque no hay que decirlo con su nombre. Obviamente ellos mantienen el papel del partido, algunos aspectos de la estructura socialista, pero allá también hay sobreexplotación, y allá también hay diferencias. Pero adentro de ambos procesos, vivieron la caída del muro de Berlín, que fue la caída del bloque soviético, y pues viene todo el debate de la perestroika y de lo que significó Rusia que entrara en crisis
pero hay que ver lo que ha pasado hoy. Rusia es uno de los países que en medio de la guerra y las dificultades, ya no Unión Soviética, para que no caigamos en el error de la señora Cabal, Rusia viene levantándose porque tiene un amplio territorio donde tiene unas reservas únicas minero-energéticas, una carrera armamentista muy potenciada y una producción en varios renglones de la sociedad. Pero en todo caso, la discusión con Ucrania, que la guerra era para mantener el 25% del territorio, que era Donbass, y evitar el avance de la OTAN, se convirtió en una guerra demasiado larga, donde Rusia ha mostrado la capacidad de resistir, pero le ha bloqueado a Estados Unidos la venta del gas, sobre todo, y del petróleo, y ha impuesto a Estados Unidos que Europa, que era su principal comprador, esté comprando gas licuado que viene de Canadá muy fuertemente, es uno de los que más ha ganado en ese proceso de la guerra, y de Estados Unidos. ¿Por qué muestro esa trayectoria? Porque es lo que ha pasado después de que ya hubo como estas reconversiones. Y por el otro lado, todo este proceso de la caída llevó a la hegemonía única de Estados Unidos, como ese país imperialista después de que la Unión Soviética cae el muro de Berlín, pero cómo se recompone otra vez Rusia para ser parte de una de las potencias, y por el otro lado China, en esa reconversión, en esa gran producción, en esa estrategia un poco más amigable económica, pero no con el planeta, porque también la destrucción de recursos allá es terrible. Eh, China también se está mostrando con la cara, pero también allá tiene un conflicto. Y en esa gran producción viene a conformarse, al lado de lo que viene pasando, pues unas potencias que ahorita hablamos un poquito de eso. Al mismo tiempo, durante la década del 90 se conforma la Unión Europea, y digamos que eso buscó una unidad, pero ustedes saben que con el Brexit, ya son 2 años en la práctica que Inglaterra ha salido, hay muchos debates de para qué sirvió o no, pero en medio de esta crisis económica, pues Inglaterra quedó supeditada totalmente a Estados Unidos, porque digamos que tratando de la visión de proteccionismo que utiliza Trump hoy fue la que promovió el Brexit, que en últimas no ha solucionado el problema, sino ha generado un problema social y económico mucho más fuerte en el Reino Unido en general, siendo la más afectada, irónicamente, Inglaterra, de los países del Reino Unido. Y por el otro lado, pues se impone esa globalización sin fronteras, pero la globalización no es solo que podemos entrar y leer y comprar Temu y comprar yo no sé qué y tal, eso es una parte, es cómo se distribuyó la producción, que era lo que tocaba al principio, de la mercancía, y entonces los productos norteamericanos son made in Vietnam, made in China, made in tal, made in eso, y ante eso eh, surge, y aquí me quedo un poquito en lo de hoy, no alcanza a cubrir todo, yo estaba estudiando muchísimo de la matriz de acumulación, entonces surge un nuevo escenario que es el que tenemos a 2020-25, y es esta disputa de las potencias imperialistas donde han surgido, por un lado está Estados Unidos, que adentro de Estados Unidos hay un enfrentamiento fuertísimo entre las dos líneas de desarrollo económicas. Uno, la impuesta por Soros, la Fundación Soros, que era quien apalancaba a Kamala Harris, a John Biden, a Obama, a todos ellos, que tienen todo este debate, que no son más democráticos, que fueron los que generaron la guerra en Ucrania, la guerra en Gaza, los principales promotores de Gaza involucraron a toda Europa y a todo el mundo en esto, y a los que han llevado en últimas a promover a los talibanes para que ellos controlen
países como Afganistán y sus recursos, que uno diría, pero esto es cierto, sí, eso es lo que ha hecho Estados Unidos históricamente, el debate de ISIS, el debate de estas guerras, pero sobre todo la gran explotación que hay de recursos en el planeta. Y apañados con unos discursos que aparecen mucho más abiertos, pero que en el fondo niegan realmente las reivindicaciones, que es este debate de la USAID, o sea, de apañar y entrar. La USAID aquí tenía todas las ONGs casi estaban penetradas por acuerdos con la USAID. Algunas ONGs decían de ellos no recibimos plata porque la USAID hace un trabajo de cartografía, de resistencia de las mujeres, de no sé qué, para promover la política, igualdad, de género, inclusión, pero detrás de eso se llevan toda la cartografía de lo que pasa en el territorio y ellos controlan así también a través de esto y por eso el debate de la USAID es bien complejo. Está todo el debate de lo que se ha llamado la ideología woke, que es un término apropiado, pues además de dibujado, que tiene que ver con los derechos a la decisión personal del cuerpo, este debate del género, de las identidades, de la culturalidad, que sí reconocen los sectores de la burguesía, de este sector, de Kamala Obama y Biden y todos los que están allí, pero lo ven desde también la promoción, desde el negocio, de lo que hemos llamado algunos, de lo más liberal y capitalista, incluyendo meter en esa bolsa luchas feministas que no corresponden a nuestras luchas, porque el debate de la lucha feminista es un debate del antipatriarcado, del antiimperialismo, del anticapitalismo, o sea, por lo menos de algunos sectores que pensamos que nuestras luchas no es de las mujeres no debe ser manipulada, sino tiene que ver con este cambio social, porque sobre el problema de la mujer está el problema de la clase, está el problema del patriarcado, está el problema del capitalismo, de la producción y de la explotación de las mujeres donde les dan un papel. Y ese no es el discurso que representaba Kamala Harris, sino es precisamente ese discurso, el de ellos, de Soros, que vuelven todo un negocio, vuelven todo liberal, y esa es la discusión que hay, porque el debate del derecho, por ejemplo, las personas a identificarse, a identificarse frente a los roles y el género, que no es igual a otros debates, y lo que ha pasado aquí frente a invisibilizar a la gente que tiene una posición frente a su cuerpo, que es trans, etcétera, es el derecho de la gente a la identidad, no al comercio, no a lo liberal, no a negar que las mujeres son una percepción, las mujeres somos mujeres y existen otras poblaciones que se identifican con ellos y que transitan, pero eso no puede ocultar y ahora decirnos personas que amamantan, personas que paren, porque son las mujeres las que amamantan, las que parimos, y esos son los debates que hay de fondo y que nosotros no entendemos cuando se impone una ideología imperialista en nuestros derechos a la diversidad, o sea, de cómo la controla, cómo la come y cómo la diferencia. Y del otro lado, está esa visión de Trump, que es la misma visión que han llamado libertaria, de coger y hacer una política proteccionista y para eso impone aranceles, impone reglas en los conflictos, define qué hacer en los territorios, la anexión de Groenlandia, cambiarlo del Golfo de México por Golfo de Estados Unidos, el debate de Panamá, el debate con los aranceles en todo el mundo, etcétera, porque hay la intención de Trump es, por un lado, desarrollar la propia economía de Estados Unidos, que le queda muy difícil en un mundo globalizado, pero al mismo tiempo tiene un problema y es que tiene de frente a algo que es los BRICS, que es BRICS Max, que llaman 10, que son los países que vienen emergiendo, donde está Brasil, Rusia, India, Corea, Sudáfrica, China y otros países, China pues que está sumando allí, y otros que están ahí, India, y esto
está llevando a una situación pues de otros mercados, de otras lecturas, donde quien está avanzando es el imperialismo chino con todas sus expresiones, con toda su fuerza, generando unos nuevos lazos de confianza y donde nos pone a los pueblos del mundo es ante la avasallada de Estados Unidos. Vámonos para el otro bloque y no pensar, como dicen algunos, en el proyecto real de cambio de de los pueblos del mundo independientes de estos dos países imperialistas, que fue lo que se dio durante la Primera Guerra Mundial, cuando surge Rusia, es decir, ni con Estados Unidos, perdón, ni con Inglaterra, ni con Alemania, ni con tal, y cuando Lenin llama a los partidos socialistas y le dice, nosotros no tenemos que pelear la guerra de ellos, sino tenemos que enfrentarlos, y viene el levantamiento eh, en Rusia zarista, que termina con la Revolución de Octubre de 1917, e igualmente pasa con China, que se enfrenta a las superpotencias, a Japón, y luego Estados Unidos, para lograr un proceso. Entonces, hoy estamos en un escenario donde los pueblos del mundo no tienen, los llevan a definir que es mejor China que Estados Unidos ante esa arremetida, ante esa violencia de todos los derechos y ante el uso que han hecho ellos mismos de nuestros derechos, de nuestra identidad, de nuestra diversidad, de nuestra soberanía alimentaria. Entonces, la crisis del capitalismo hoy se está manifestando en el escenario preguerra mundial con 38 conflictos armados. Escuchen ustedes, 38 conflictos armados regionales. Y nosotros pensamos, solo vemos Gaza. Ayer yo estaba en la asamblea de ahí y me dio algo cuando la Asamblea no votó una resolución, votó en lo político lo general de Gaza, pero cuando había una resolución para hacer acciones de defensa frente a Gaza, perdió y estaba toda la Junta defendiéndola porque nosotros no entendemos, de, no, preocupémonos por los niños de Chocó, es que eso hace parte de otro de los conflictos que hay, pero este ha mostrado la brutalidad y la capacidad de destrucción de un pueblo, y no es un problema de Dios, ni de diablos, ni de tal, sino de lo que necesitan controlar de los recursos mineroenergéticos que existen en el país. Entonces, el conflicto que tenemos hoy en Gaza, en Ucrania, en toda la zona subsahariana eh, de, de África, en territorios en conflicto en diferentes partes del mundo, muestra simplemente es una guerra de destrucción de la cadena productiva de unos y otros para controlar económicamente esos territorios. ¿Quién gana en Ucrania? Ganan Estados Unidos y Canadá, que han llevado el gas licuado y obligaron a Europa a consumir. Pierde Europa, que está pagando altos costos en gas y en otros porque en su enfrentamiento contra Rusia. Gana Rusia porque en últimas va ganando la guerra, pero a pesar de las grandes bajas, lo que ha hecho es potenciar las economías adentro. Compañera Marta, nos quedan alrededor de 5 minutos para ir cerrando. Y pierde el pueblo de Ucrania, que tendrá que entregar sus territorios. Ucrania era la despensa de Europa y está destruida. Y mientras tanto, China y Estados Unidos se pelean traer la economía que antes generaba Ucrania. Y Ucrania tendrá que entregarse primero territorio a Rusia, porque tienen que hacer un acuerdo, y el resto le va a quedar en Estados Unidos para la reconstrucción. Entonces, si cogemos cada conflicto armado, quién gana y quién pierde. Pasamos la última, yo solamente les voy a decir porque se los voy a dejar de tarea a las que les ponga el compañero. Aquí hay un debate, un enfoque, digamos, teórico frente al imperialismo, que me parece que es bien interesante frente a lo que es la financiarización, la sobreproducción, el neoliberalismo y los ciclos económicos. Lo voy a dejar ahí. Me parece que son cosas que nos ayudan a entender por qué se generan las crisis, y es como cuando hay esa gran crisis lo que hacen es inyectar capital y nos generan esas burbujas que revientan económicamente todo. Lo pueden hacer con la vivienda, lo pueden hacer con las armas, lo pueden hacer
sobre todo con lo que consume la gente, que es, por ejemplo, lo que están haciendo aquí con los servicios públicos. Eso es parte de una política del costo de la energía y genera una burbuja que después revienta, porque cuando baja ETB no vale lo que vale y la venden a precio de huevo, y eso también son crisis financieras. Pasamos, no, pues es que el tiempo no da para explicar cada una. Pasamos la otra diapositiva. Bueno, el debate de que una crisis, devuélvela, es estructural, ¿sí? Es sistémica y es civilizatoria. Me quiero quedar aquí para concluir. La otra se las dejo ahí como algunos aspectos que son lo que había antes de este año de la llegada de Trump, que ya lo otro lo expliqué, pero esto es, mire, primero es una crisis estructural porque está tocando todos los aspectos del sistema. No solamente es capital financiero, es el debate de que hacen esta especulación, es quién invierte, dónde invierte, las cadenas de producción, las de comercialización y lo que llaman crecimiento. Una cosa es crecimiento y otra cosa es desarrollo. Un país puede crecer muchísimo, como pasa a veces. En Colombia creció tal sector, pero no se desarrolló, es decir, no se distribuye la ganancia para desarrollar el país ni los grupos humanos, sociales o naturaleza, o para que se reinvierte y se redistribuya la riqueza, que es el debate de la reforma laboral que se dice en Colombia se crece, hay una gran concentración de la riqueza, hay que buscar una forma de distribución diferente y una parte de eso son las políticas laborales y salariales. La otra es el sistema capitalista mundial. Hay una crisis multidimensional, es económica, social, ambiental. Nosotros no vamos a sobrevivir mientras sigamos en una guerra de quién consume y qué mercado compra más, porque el debate en Colombia es quién nos va a comprar, quién va a sacar, y no el de la discusión de la soberanía nacional, de la soberanía alimentaria y de garantizar la vida y el territorio. Y en ese sentido es una crisis civilizatoria porque lo que está en juego es la naturaleza, la humanidad y todas las especies. Porque cuando nosotros hablamos de antipatriarcado, no estamos hablando solamente de la dominación de la mujer, sino de la dominación que hay toda la naturaleza, de concebir que lo que yo domino lo exploto, lo destruyo y lo excluyo, y esas son las resistencias que hay de otro lado en los territorios frente a oponerse a la extracción mineroenergética, a la producción de transgénicos en vez de la producción natural, a generar nuevas redes de comercio, y en eso es que los maestros y maestras deberíamos de centrar el currículo, en entender qué pasa en el mundo y en promover una economía nacional que realmente recoja la economía campesina, la economía social, y eso es parte de lo que ha intentado hacer este gobierno, de fortalecer el sector agrícola y el sector agrícola desde lo campesino y la producción nacional. Pero ustedes ven que ellos dicen, qué bobada volver a producir arroz, papa, a nuestras condiciones. Lo que nosotros necesitamos es palma de aceite, dicen los grandes. Es que, ¿cómo es posible que Petro lleve la plata para producir sectores que son baratos, cuando lo que necesitamos es la palma de aceite, que en últimas ha destruido, ha desplazado, han asesinado a los trabajadores, la violencia antisindical más fuerte en este país, en eso porque les interesa es algo que produzca ganancia, así sean otros territorios desiertos verdes que destruyen la posibilidad de la vida, de la naturaleza y de la armonía. Ese es el imperialismo, es el control de todos los medios de vida de la humanidad, incluso de pensar ya en irse del planeta ante una inminente destrucción producto del problema mineroenergético. Y el tiempo cuenta hacia atrás y el tiempo se nos acaba para que desde cada aula de clase, desde cada espacio social y comunitario, nosotros de verdad pensemos en lo que significa salvar el planeta, y salvar el planeta es una política de resistencia ante este enfoque de destrucción total de una crisis civilizatoria sistémica y estructural que no se va a solucionar con pañitos de agua tibias como en otras crisis donde Compañera si Marta, bien el imperialismo sale avante, hoy está, es en vilo toda la humanidad.
Gracias. Compañera Marta, muchísimas gracias por el desarrollo de, bueno, de la conversación. Sabemos que tenemos unos limitantes de tiempo, tú misma lo estabas planteando, son los tiempos y las dinámicas que se dan. Vamos a dar paso al desarrollo de preguntas que, que van a estar a cargo de la compañera Luz y la compañera Ana, preguntas que se establecen con audio y desde el chat. Y me gustaría hacer un complemento muy corto, y es cómo las organizaciones multilaterales como son la OCDE, el Banco Mundial y el Fondo Monetario, que desarrollan toda la imposición del pensamiento neoliberal, generan en educación, por ejemplo, imponen políticas que están vinculadas con lo económico, que tal vez nosotros y nosotros no las dimensionamos, pero son, por ejemplo, la relación técnica, la privatización de la nómina de los actores como son los de vigilancia, las ecónomas, los del aseo, la privatización en el transporte, la intención nuevamente de imponer los bonos escolares, que ya hubo un radicado y que la federación estuvo en ese debate en contra de los bonos escolares, los colegios en concesión, cómo se quieren adueñar de la educación para generar ganancia e imposiciones desde lo curricular, como son los estándares y cómo FECODE viene estableciendo luchas, y nosotros, por supuesto, desde las calles y desde las aulas, donde buscamos cambios en políticas como es lo del Sistema General de Participación, la educación como un derecho fundamental que sea pública y administrada por el Estado, una alimentación sana, una nómina estatal y, por supuesto, un desarrollo pedagógico, y FECODE plantea el PEPA, pero también un reconocimiento salarial digno. Bien, compañera Luz, te escuchamos y qué pena la ampliación. Gracias, compañero Julio. Profe Martica, muchísimas gracias por tu excelente exposición. Con Anita vamos a hacer entonces la participación de los compañeros. Compañera Mayerlina Agudelo Gutiérrez, ¿está en sala? Compañera Mayerlin. Compañera Grace Marlovis. Anita, ¿me escucha? Sí, sí te estoy escuchando. Lo que pasa es que no he intervenido porque no han ubicado preguntas aún en el chat. Hay comentarios, pero preguntas puntuales hoy casualmente no tenemos. Entonces, si pueden ir registrándolas, estamos pendientes para poder leerlas. Ok, entonces le damos paso a las preguntas con voz. Alejandro Guerrero Bustos, compañero Alejandro Guerrero. Se fueron de vacaciones, compañeros. Ya están todos en la playa. Sí. Compañero Diofanol Guerra Gutiérrez, presente, por ahí escuché. Profe Diofanol. No. Profe Estefanit Ginette Gutiérrez, perdón, Estefanit Ginette Caballero. No. Bueno, entonces le damos la palabra al profe Camilo Astroza, un minutico. Un minutico, profe. Adelante. Gracias, compañera Luzaida. Buenos días, compañeros. Importante la intervención que hace la compañera Marta acerca de ese referente histórico del capitalismo, donde nosotros hoy somos víctimas de todo eso que está pasando en las economías macros, ¿sí? Del interés de los países solamente es económico, y vemos cómo la derecha nos quiere llevar hacia allá, ¿sí? Nosotros con este nuevo gobierno queremos alejarnos de esas economías perjudiciales para el medio ambiente, para la vida misma, y nos quieren seguir llevando para allá. Quieren que sigamos siendo sumisos de un capitalismo que solamente acumula el poder en unos pocos, y la inmensa mayoría, ¿sí? El pueblo, la base, se perjudica, no tiene salud, no Se me va tiene el audio vivienda. a mí. Listo, gracias, compañera. Ya hay por aquí una preguntita, pregunta la profe Paola, ¿cómo movilizar las aulas hacia la resistencia en los territorios cuando la globalización nos tiene llenos de información y recursos ajenos? Pidió la palabra por el chat del profe Ricardo, ¿cierto? Le vamos a dar la palabra al profe Ricardo. Profe Ricardo, adelante, un minutico.
Sí, buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, Un minutico, profe. bueno, listo. Para la profe Marta, específicamente, llegado a su presentación, eh, ¿cómo podríamos incluir nosotros en nuestro currículo o sí, en nuestro país, em, este, estos temas, estos ejes temáticos que pues tienen relación con todas estas políticas de cambios económicos, que incluso se articulan con la historia, con la geografía? ¿Cómo podríamos hacerlo? Hago la pregunta porque eh, siempre el currículo se da de manera sugerida a través del ministerio, es decir, que las temáticas que nosotros utilizamos, manejamos, son sugeridas, pero sugeridas entre comillas porque sí o sí hay que abordarlas. Y de 10 pronto segunditos, mi profe. para que a nivel social no se vea como que sea impuesto. Esa es mi pregunta. Gracias. Pregunta por aquí la profe Alida Rosa, buenos días. ¿Creen asertiva la posición del presidente de Ucrania respecto al manejo de que le ha proporcionado a la guerra contra Rusia? Creo que es como la pregunta, es que hay un par de palabras allí, no sé si las leímos bien, que no se interpretan. Pregunta al profe Hugo, ¿cuál es la posición política de FECODE frente al capitalismo y la OTAN? Se abrió un micrófono, Anita, sigue, por favor. Sí, ok, listo. José Dietes pregunta, las reformas sociales propuestas por el gobierno del cambio son excelentes, pero ¿qué sucede o qué tiene planteado el gobierno o FECODE si la consulta no es aprobada por el Senado? Pregunta William Eduardo, ¿qué son las supuestas funciones de la USAID y cómo se manifiesta en nuestro territorio? Porque muchas veces no sabemos cómo empiezan a infiltrar los procesos sociales. Profe Soel, un minutito, por favor. Buenos Adelante. días, buenos días. Días. Compañeros, haciendo una reflexión personal, quiero compartirles que creo que el error siempre de Colombia y de Sudamérica y Latinoamérica reside en que no abordamos todas nuestras deconstrucciones y construcciones en lo económico y en lo social desde el tejido humano. Abandonamos mucho el tejido social. Y mire que los grandes capitalistas son muy inteligentes, ellos sí saben lo que están haciendo. Ellos nos hablan de la mano invisible supuesta del capitalismo que equilibra el mercado, pero la mano invisible verdaderamente que ellos utilizan es la penetración en el tejido social a través del bombardeo de mucha información que desubica a las personas y no los deja comprender la verdadera esencia de su ser. Eso es todo lo contrario de lo que ha pasado en China. China de pronto ha tenido ese factor a lo chino, con su cultura, con sus principios, con su forma de vivir y ver la vida, y han logrado construir un fenómeno mixto entre capitalismo 10 y socialismo. segunditos, mi profe, es para que redondees. Un fenómeno mixto entre capitalismo y socialismo, haciendo las cosas desde el tejido social. Es mi opinión. Gracias. Adelante. Gracias, profesor. Pregunta Juan Camilo, ¿el modelo neoliberal actual busca acabar con la educación pública, ya que genera procesos de resistencia al consumo de un sistema desigual? ¿Cómo construir prácticas de resistencia desde el aula? Pregunta el profe Andrés Muñoz. ¿Los objetivos de desarrollo sostenible han avanzado o servido para frenar un poco la destrucción del medio ambiente o no han producido los efectos esperados? Profe José Sanabria, un minutico. Eh, Nelson, ¿cierto, profe? Qué pena, buenos días. Sí. Ahí me Pues, Adelante. escuchan bien, ¿sí? Sí, señor, bueno, adelante, un minutico. Gracias, buenos días para todos y para todos. Yo quisiera de pronto reflexionar para llegar a una pregunta final y es, en la historia económica contemporánea se ha habido ese debate o si continúa ese debate entre qué bando le funciona más al sistema económico, ¿sí? Las medidas neoliberales, las medidas proteccionistas, algunos intentos del socialismo y pues no da fruto, digamos, frente a las necesidades reales de la mayoría de la población y sus condiciones
socioeconómicas. Y en este sentido pregunto a la profe, ¿qué tan posible y qué tan viable sería volver a una de las tesis proteccionistas frente a la construcción de empresas manejadas por el Estado? ¿Sí? Y lo refiero ¿por qué? Porque de cara a lo que viene siendo en el escenario político de las próximas elecciones del 2026, ¿de qué manera, si vemos que la tendencia global, de acuerdo a esos ciclos de cada 25 años más o menos entre políticas neoliberales, políticas proteccionistas, de qué manera Colombia también se puede jugar, ¿cierto? De acuerdo a eso y fortalecer de pronto su economía primero local, regional y después nacional 10 para segunditos, mi ponerla profe, como para redondear. en el panorama mundial. Y de qué manera también se puede interpretar en este contexto la reunión actual de la cumbre de la CELAC. Era como las dos inquietudes que tenía que hacer. Gracias. A ti, muchas Gracias, gracias. profe. Pregunta, bueno, profe Marta, por allí nos piden si es posible que pues subamos al material de la semana la presentación. María Eugenia pregunta, ¿cómo FECODE en este momento defiende la educación pública si ahora van a dar bonos escolares? Bueno, un poco en términos de lo estructural, ¿no? Javier Franco pregunta, ¿cómo acceder a a la información que usted nos da frente a los conflictos actuales? Imagino que pregunta por algunas fuentes de información. Nos quedaría José Luz. Sí, profe, finalizamos intervención con vos, con el profe José Manuel Hernández. Gracias. Ujú. Un minutico, Em, mi profe. digamos que Colombia fue engañada bajo el neoliberalismo en las privatizaciones que se dieron. Hay que hacer el reconocimiento a FECODE, al movimiento sindical de base, en la defensa de la educación pública. En lo que se viene, mi profe Marta, en torno a este proteccionismo de los Estados Unidos y las diferentes potencias, el nuevo orden mundial, Colombia, ¿cómo puede actuar bajo la producción agrícola? Mirar hacia el campo y ser esa despensa alimentaria del mundo y con esos recursos poder sostener el sistema educativo en Colombia y los demás sistemas públicos. Muchas gracias, profe José Manuel. Cerraríamos entonces con la pregunta del profe Jairo Vía para que plantea qué estrategia se recomienda para trabajar con las asociaciones de padres de familia los impactos del neoliberalismo en el empleo rural colombiano. Son las preguntas, profe Marta, que han planteado tanto en voz como en el chat. Bien, compañera Marta, tendremos 20 minutos para escucharle de manera sucinta las respuestas a estas preguntas. Gracias. Bueno, Igual, faltando lo, 5 minutos, te me interrumpo y avisas. viendo el tiempo te vuelvo a contar. Listo, bueno. Lo primero es decirles que yo sé que meterse uno en las preguntas del debate teórico de la economía política, de entender el sistema como tal, de lograr nosotros establecer análisis, tiene que ver, y lo voy a decir con todas las letras, aunque he tenido creo que 3 veces esta charla anteriormente, eh, un problema de formación política. O sea, que tenemos que trabajar con el magisterio y tenemos que trabajarlo y atrevernos. Pues a mí me fascina, y pues afortunadamente, y digo yo afortunadamente, milité en izquierda desde muy chiquitica y entonces para mí leer todo el tiempo y entender la economía, lo que está pasando, porque una política pasa de ser como es que ese es un loco tal, a entender. Y lo digo porque yo sé que les da como, yo como me meto a debatirle, a preguntarle, a discutirle, porque la gente no está teniendo herramientas. Yo ayer veía una oleada de delegados nuevos en un sindicato como ADIA y decía, ¿en qué ha sido formada la gente? ¿Cómo son las asambleas hoy? ¿De qué se debate? Y me acordé cuando yo llegué en el 2006 pues estos compañeros del 2277 con todos sus debates, pues tiraban línea en forma. Eso era charla de situación nacional, situación internacional, panel y debates. Y lo digo porque la primera forma de poder nosotros entender no es teorizar, no necesito ser el súper teórico, tal
Pero sí, los documentos, la presentación la tiene el compañero y otro testigo que les voy a sacar, que me gustó mucho, que salió publicado en Rebelión, sobre lo último de quién está ganando en la guerra, me pareció muy sintético, que es parte, como me siento, ahí sí lo identificaba con lo que yo he venido haciendo en varios escenarios. Entonces, primer trabajo para llegar a las comunidades es entender nosotros qué pasa. Porque yo no sé si todos tenemos la sensación que ante las humillaciones de Trump todo el mundo aplaude China, pero no mira otro camino, no mira qué está pasando, no mira, o sea, o incluso ven las cosas desde un punto muy ideológico o ideologizante y no desde la matriz de acumulación y de quienes están disputando el capital. Creo que esa es la primera tarea. ¿Para qué? Para que demos varios debates que han puesto aquí. Uno, tener los elementos para entender el problema del currículo, tener los elementos para entender cómo trabajamos con las bases sociales que hay en torno a la escuela, que son las comunidades. Antes de ayer me enteré que hay un proyecto que va a iniciar el Ministerio de Educación Nacional y esperamos que lo deje plantado. Lamentablemente ese ministerio ha sido manoseado y hasta ahora está como enrutando. La gente de PTA me dice, por fin vemos un PTA diferente, un PTA que está hablando del cambio climático, un PTA que está hablando del territorio, una PTA que está hablando de las comunidades. Pero al mismo tiempo me cuentan, hay un proyecto que lo van a lanzar estos días, es que es de escuela, escuela y territorio y lo que busca es fortalecer a la relación de la escuela precisamente con estos territorios. Sé que va a haber en varios departamentos, pero inicialmente hay un componente fuerte en zonas de Antioquia, como el suroeste, y otras relacionadas con esta resistencia. Y eso es lo que debe hacer un gobierno y debe haber pasado desde el día uno de este gobierno, o por lo menos desde que se planteó el Plan Nacional de Desarrollo, porque este traía esa mirada y ese Plan Nacional de Desarrollo buscaba hacer una reforma curricular. Si ustedes ven, el pliego de FECO de 2023 lo habla y en este volvemos a decir, por favor, avancemos en la reforma curricular. O sea, eso es la base de entender que la educación no solo es pública, sino es un bien común. O sea, ¿para qué está sirviendo la educación en los territorios? ¿Para qué como maestros preparamos una clase en las día a día que a veces nos cansa, nos agota tanto? Pero ¿qué tal si pensamos las clases pensando en esta resistencia, que para muchos es adoctrinación? No, es un problema de una educación que sirva a resolver los problemas sociales, económicos y políticos derivados del mismo sistema y que la gente pueda plantear. Es cierto, hoy no hay un referente de otro modelo de sociedad, pongamos así, hay muchos procesos de resistencia, lo que está pasando, por ejemplo, en que en zonas donde ha aparecido movimientos autónomos, populares y sociales, en Kurdistán, pequeños califatos que precisamente tienen un modelo económico y social diferente, la discusión del socialismo, como se le quiera llamar, pero es el debate de la redistribución de la riqueza y de las relaciones económicas y sociales que hay en un país con otra cara, pero en últimas, ese es el debate principal. Si educamos y producimos para la guerra, la competencia y el consumo, o si educamos para una producción nacional y para una construcción de país diferente. Y pues quienes somos revolucionarios, o quienes, y lo digo por mi formación y por mi militancia, que soñamos con un país y otra Colombia diferente, tenemos una propuesta, pero yo digamos aquí no trato de unificar, es que todos es por acá, sino entender que el mundo tiene que transitar para su sobrevivencia una forma de relacionarse diferente. Y entonces viene aquí la USAID, la CELAC, la OCDE y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La discusión principal es que el mismo sistema se puede poner metas de bajar la producción de gases y no sé qué, de desarrollar, de reconvertir. Pero como lo que importa es la ganancia, entonces yo tengo que destruir Gaza para pensar controlar un territorio
que no solamente puede ser el balneario de los ricos en el futuro, porque es una playa muy bonita, por eso es la elección, sino porque es la puerta de entrada para el control de una cantidad de recursos. Entonces aquí la discusión es, del lado de la OCDE, la OCDE es una organización internacional que busca el desarrollo, digamos, desde una mirada de la globalización y en buenas prácticas, de las llamadas buenas prácticas, pero que pone pues en una condición de desventaja a países como Colombia, porque es la misma relación, o sea, es un capitalismo con nuevos digamos, con nuevos estándares que hacen cumplir en términos de la inversión, de la ganancia y de mejorar, digamos, algunos índices, pero índices de la sociedad, pero no realmente de destruir la base de acumulación, sino de generar como unas buenas prácticas. Y en ese sentido, yo creo que hay un debate porque nosotros decimos que nos oponemos a la OCDE y usted lee los informes de la OCDE y dice, "Ay, estos tienen una mejor posición frente a los recursos de la educación. Si usted ve el debate que tenía FECODE en 2017 en el paro, era un debate sobre el informe que hizo Isabel Segovia, que tenía los ítems del laude, pero era el primer informe que decía que había que nivelar el salario de los docentes, que los docentes no podían ganar tan bajo y que tenía que dejar de mejores condiciones. Y eso ayudó a que hubiese una opinión también de que había que ceder y había una argumentación basada en el mérito y el estímulo. Entonces, por eso ustedes no pueden decir, primero, que ellos, o sea, no, es que como nos reconocen esos son buenos, pero también entender que el mundo se mueve en esas dinámicas y que cuando usted escucha a los sindicatos en Europa defienden la OCDE porque son el debate de la corrupción y de las prácticas, porque no van nada más allá de tocar el modelo capitalista, porque es el que le sirve, incluyendo a los sindicatos. Y la discusión de nosotros es qué preservamos de allí. Entonces, todas estas instituciones o todos estos índices que han planteado aquí frente a los objetivos de desarrollo, a los índices de modernización y desarrollo de la OCDE, frente a los tratados, son en el marco de mantener unas reglas un poco menos destructivas o no tan aceleradas que garanticen pues unas condiciones de poblaciones más consumidoras, amplias poblaciones que tengan mejores condiciones para que hagan parte de ese capital humano en esta sociedad. Entonces, totalmente, usted puede decir, porque es que el problema del proyecto progresista es que toca aspectos de la sociedad, pero no permite ir más allá en proyectos que para otros deben ser revolucionarios y de transformación de este mundo, porque las relaciones no se van a cambiar fácilmente. Y obviamente es tan atrasado Colombia y otros países que no permiten que ni siquiera un programa progresista que busca desarrollar algunas renglones de la economía y con otra mirada de preservación en función más de los objetivos de desarrollo sostenible y de la base que hay en la CELAC, por ejemplo, no se avance porque la burguesía en este país es apátrida, es antinacional, es destructora, es arrasadora, esas grandes oligarquías que hay en este país tienen controlado el Senado. Nosotros sabemos que la apuesta del lanzamiento que se hace de la consulta popular es un problema de resistencia, evidencia. Pueden pasar muchas cosas, pero lo que hay que ponerla, esto es una voz de que el pueblo quiere un país diferente y de que quiere desarrollar otras propuestas. Los bonos escolares no han pasado, pasaron el primer debate y faltan tres, ya van 6 veces que pasa lo mismo, pero nosotros no nos podemos descuidar y hay que hacerle resistencia a eso. Lamentar que en el debate del día en la Comisión Séptima nosotros se supone que teníamos 5 votos, 4 pacto y uno fijos y uno de comunes. Estuvo la senadora de comunes, dos del pacto, Jaime Sidaza, y los señores Flores, por variar, no asistieron. Y aunque sabíamos que estábamos en minoría, yo creo que son las exigencias que nosotros tenemos que hacer. No puede ser
Yo sé que no sé si todos votaron aquí por lo que habían votado, pero la gente en general del magisterio, en general, vota para el Senado por lo menos y la Cámara posiciones democráticas y no es posible que nuestros votos no nos representen y que haya colados en esas listas que hayan llevado a esto, pero digamos que lo de los bonos escolares tiene que ver con eso. Me parece que la apuesta del gobierno es la reforma curricular. Nosotros debemos de meterle muy duro no solo en el acuerdo y la negociación que salga, sino en todo el proceso que hay que hacer en el territorio, porque es de ahí que uno coge debates que para la reacción y para la derecha son muy malos, pero para nosotros es una posibilidad de generar otro relacionamiento con las comunidades, con la escuela y pensar precisamente que hayan esas transformaciones. Mm, Hay una cuestión que me parece muy importante de lo que yo les planteaba antes y es la necesidad de entender esto de la educación como bien común, pero también la sociedad. O sea, si yo produzco o sea, si entra una empresa a producir X cosa para la exportación, no es igual si hay unas comunidades que empiezan a producir para el consumo y para el mercado interno porque se vuelve bien común y no porque no haya ganancia. Obviamente nosotros no estamos hablando de un estado donde la ganancia no exista, sino donde existe ganancia, pero se redistribuye igual y el objetivo de la producción es amigable, es ambiental. Incluso cuando uno lee las revistas por allá de Pekín Informa de China reconstruye en la década del 70 80 perdón, 60 70 60 70 cuando la gran revolución industrial, cuando el gran salto adelante, el proceso de las cooperativas, de cómo fue que desarrollaron. Entonces, Estados Unidos sacaba burlándose de China por publicidad porque se gasta, las ganancias que tenían las empresas eran para protección ambiental, por ejemplo, todos los químicos que producían, entonces venía todo el proceso, entonces invertían toda la inversión, la ganancia se iba en proteger el medio ambiente, toda la ganancia se iba en proteger la vida de la gente y generar condiciones para que no se enfermaran, para que no se destruyera el medio ambiente. Entonces se burlaban, decían, ¿cómo ese país va a lograr? Hacían unos carteles burlándose de ellos. Hoy tiene que comerse calladito porque la base de desarrollo de China tiene que ver con un país que, como decía John Reed, un escritor de principios del siglo pasado, que era increíble que se hubiera hecho una revolución en un país que todo era diferente. Ese libro es hermosísimo porque él decía, en vez de estirar la mano, guardaban las manos para saludar, en vez de pelear por eso, era todo lo contrario porque era una cultura oriental que asume una teoría occidental, que es el marxismo y la apropia a el territorio chino y hace una gran revolución con millones de muertos, pero donde ellos logran establecer unas nuevas normas que son la base que le dieron para organizar un país diferente y que si bien no es la China de antes, es un país que logró ordenar su país y que tiene unos índices de desarrollo social únicos, salud totalmente cubierta, educación totalmente cubierta, garantías de vivienda, pero también tiene muchos problemas sociales porque es un país muy grande. Y ante esto, yo creo que lo que a nosotros nos queda es entender que lo hace, eso es una gran revolución social, pero que la educación es fuente fundamental. El inicio de la Revolución China estuvo en el movimiento 4 de mayo, que fue el primer movimiento social en las universidades y en los colegios de los maestros y maestras, que fueron los que llevaron el debate de la soberanía nacional, de la resistencia del primer movimiento en China. Entonces yo creo que si nosotros quisiéramos entender qué hacer, hay que aprender de todos los otros países, no son iguales. El ejemplo precisamente es no copiar, sino aprender. Y ese debate del currículo es un debate hoy fundamental en esa juntanza y en esa promoción de otras formas de ver a Colombia y de no bajar la guardia. Esa la gente me dice, ¿usted por qué sigue resistiendo después de tantos años? Digo, porque yo sí creo que a la humanidad hay que trabajarle y que para mí la educación es la esperanza de que los maestros y maestras entiendan más allá de su propio contexto
a transformar estos escenarios y por eso esta escuela es tan para que nosotros podamos cuestionarnos, salir a hacer otras literaturas, a debatir, a generar espacios, como decíamos compañeros, qué rico volverse a tomar un café en el parque con los compañeros y leer un texto de estos y analizarlo y pensar que se puede construir una sociedad diferente. Es como la apuesta que dejo, no sé si ya eh, puedo responder porque para mí el problema principal es una necesidad que tenemos de politizar fuertemente a todo el magisterio y esa debería ser una tarea de todas las organizaciones, empezar por las juntas directivas, no adoctrinar, darles elementos para que ellos hagan análisis, para que las asambleas de delegados, las asambleas pedagógicas tengan una cultura política y hay que empezar, lo voy a decir así, desde la cabeza del comité ejecutivo para abajo. O sea, que todos los ejecutivos tengan una formación básica, real, que nos ayude a nosotros a tener y que la gente llegue con elementos de formación. Esto no puede ser un problema solamente de simpatías. Eso debe ser un problema de claridades frente al proyecto que es FECODE, porque FECODE es un proyecto político y social y eso no lo cuestiona a nosotros. No es solamente reivindicativo, es una apuesta de país. Ese es el debate de Escuela Territorio de Paz. Marta, muchísimas gracias por el tiempo, por el desarrollo de la temática y por el responder las preguntas e invitar a esta cualificación sindical que hemos venido trabajando desde hace rato, desde el equipo de escuela sindical, en cabeza de Isabel. Y es bien importante la reflexión constante que han hecho todos los ejecutivos y las ejecutivas. Y recupero tus palabras y es como nosotras y nosotros somos actores sociales que debemos estar en una constante reflexión sobre las múltiples dinámicas que se dan en el territorio y cómo desde hace tiempo hemos venido generando complementos en los procesos de exigencia, ¿no? Donde no solamente hacemos exigencias salariales, de dignificación del trabajo, que es muy importante, sino también generamos otras exigencias y luchas desde lo social porque creemos en una Colombia diferente. Vamos a pasar entonces, te invitamos eh, a, a escuchar el desarrollo de la presentación de la unidad de esta semana, ¿sí? Y después de ello tendremos las voces del compañero Vicente. Entonces, vamos a dar paso a la explicación de la unidad número 8. Si me permites compartir pantalla, por favor. Ya, profe, ya puedes. Gracias. Entonces, tenemos la unidad número 8, bases de la economía política. Recordamos que es muy importante tener presente el tiempo para el desarrollo de las asignaciones que se dejan eh, en el trabajo. Hablamos de 8 horas de trabajo en el cumplimiento de este módulo, como en todos los módulos. Tener presente que tenemos abierta la plataforma hasta el siguiente sábado. Bien, los contenidos generales de este módulo entonces son bases de la economía política y crisis del capitalismo y la reconfiguración del capitalismo en la actualidad. Tenemos dos objetivos: identificar los elementos que caracterizan la crisis del capitalismo y su impacto en la clase trabajadora, y comprender las reconfiguraciones del capitalismo, su incidencia en la cotidianidad, para así entender las dinámicas económicas que se establecen en nuestro país. El contexto entonces es partiendo de las problemáticas que se evidencian en la cotidianidad, tales como la necesidad de garantizar al pueblo colombiano vivienda digna, salud como derecho, canasta alimentaria digna, acceso al agua potable, educación universal, gratuita, laica, brindada y administrada por el Estado, salarios dignos, entre otros,
y de los debates que se generan en el mundo respecto a la política pública para tal fin como impactos y consecuencias. En esta semana se plantean materiales de revisión que permiten identificar las causas estructurales que determinan la exorbitante concentración de riqueza y por ende la desigualdad y las profundas consecuencias que ha generado el sistema económico capitalista y la implementación de su modelo neoliberal. Por ello, entonces, tenemos varias actividades. Una es con base en las lecturas y la videoconferencia de la mañana de hoy. En el enlace de la actividad interactiva, construir un mapa conceptual donde se aborden elementos políticos, económicos y sociales en el que se evidencie la reconfiguración del capitalismo a nivel nacional e internacional. Y el segundo es, teniendo en cuenta los videos, estamos cansados de esperarlo todo y de no recibir nada, de William Ospina, y de Enrique Dussel, y la Cátedra de Economía Política, Volver a Marx, responda en el foro en un mínimo de 10 líneas la pregunta: como maestro y maestro, ¿qué planteamiento cree usted puede aportar a la construcción de un país democrático, partícipe de las decisiones que nos afectan en el marco de la política económica? Tenemos unas lecturas que hemos venido construyendo también en el equipo de escuela, y es la Introducción a la Economía Política de FECODE, páginas de las 6 a las 9. Es un documento del 2019, un módulo de la Economía Política del ABC del año 2021, páginas de la 9 a la 19. Proyecto básico de formación, proyecto de formación básico, que es ABC, Sistema Capitalista y Modelo de la Acumulación en Colombia, Elementos Históricos del Despojo y la Explotación. Este es del año pasado, de las páginas 25 a la 34. Y unos videos eh, que, bueno, ya citamos al de Estamos cansados de esperarlo todo, la videoconferencia del día de hoy, eh, que nos acompañó la ejecutiva Marta Rocío Alfonso. Pero también hay uno sobre geopolítica, hay una intervención del presidente Gustavo Petro en la clausura del foro de la reactivación económica. Hay otro sobre economía de Carlos Marx, todo lo que necesitas es saber de ellos, y unas lecturas de apoyo que nos permiten ir fortaleciendo el proceso. No es solamente para cumplir con el requerimiento del módulo, sino en esa línea de formación y cualificación sindical. Entonces les invitamos en el transcurso de la semana ir desarrollando y abordando los elementos. Siempre tener presente que todo el equipo de escuela está dispuesto a hacer el acompañamiento, y después de la intervención del compañero Vicente Bryan, coordinador del diplomado, y del equipo de escuela, tendremos un espacio para preguntas. Entonces, damos paso al compañero Vicente Bryan. Compañero, buenos días. Buenos días, compañero Julio, para usted, para nuestras coordinadoras responsables de este diplomado, la compañera Luzaida y la compañera Ana María, a todo el equipo de escuela. Nuestra gratitud y admiración a la compañera Marta Alfonso por su excelente exposición, y lógicamente a la ejecutiva Isabel Olaya Cuero, responsable de la Secretaría, y a todos nuestros colegas de los 32 departamentos que conforman la geografía colombiana. Decirles, compañeros, que es la temática de hoy, como las anteriores, son muy importantes, pero esta, más que todo, nos debe llevar a una reflexión para comprender las desigualdades económicas, sociales y culturales que nos imponen los imperios burgueses, la oligarquía que dirigen estos imperios, y que varias veces nosotros, como líderes y lideresas, formadores, no profundizamos en ello. Y esto ocurre en un contexto mundial, pero también se profundiza en continentes como África y como nuestro continente de
América y especialmente lo que llamamos la América Latina, de la cual hacemos parte nuestro país, Colombia. Y es preocupante cuando en Colombia solamente 16 familias de más de 50 millones de habitantes son los que hacen y deshacen en todos los aspectos de la sociedad colombiana. Entre esas familias vamos a mencionar algunas que es bueno refrescar la memoria y es bueno que ustedes, compañeros, lo sepan. Está la familia, los Vargas, o lo que comúnmente llamamos los Vargas Lleras, o sea, los Vargas, los Lleras, los López, los Pastrana, los Santo Domingo, están también los López, están los Gómez, están los Hurtados, están los Hernández y últimamente han ingresado los Uribe entre los 16 familias que en Colombia privatizaron los puertos, la banca, los ferrocarriles, la salud, las comunicaciones. Un gran porcentaje de la educación está privatizada, los servicios públicos, los medios de transporte, etcétera, etcétera, porque para ellos la salud y la educación la quieren tomar como una mercancía donde les interesa solamente la rentabilidad. Entonces, frente a toda esta situación, compañeros, han utilizado muchas tácticas y estrategias que han pasado despercibidas por la mayoría de la sociedad colombiana. Por ejemplo, no fue gratuito eliminar la asignatura de historia para que la adolescente, la juventud, la niñez no conozca lo que ha sucedido a través de las diferentes décadas en Colombia. Eliminaron en las universidades, en la mayoría, en un 99.9%, la facultad de sociología, la de trabajo social. Nada se habla de la geopolítica, de la economía. Tenemos muchos profesionales que poco entienden de la lectura analítica y comprensiva. Y por ello no avanzamos. Y duele decirlo, y casos concretos que por respeto y la imagen y la dignidad de las personas no lo menciono, pero miren, tenemos personas que ejerciendo la educación y por ejemplo en el municipio de Bello, una licenciada en ciencias sociales, hablando con sus otros colegas y con algunos vecinos, oponiéndose al cambio y llamando y mencionando de forma irrespetuosa y negativa del presidente que está generando cambio, porque ella está de acuerdo que estemos en las tinieblas de la ignorancia, como está ella, y el pueblo siga siendo excluido, humillado en todas sus formas. Eso ocurrió en una de las instituciones del municipio de Bello. Y en la ciudad de Medellín, en una institución que se llama Loma Hermosa, una profesora de primaria, también diciendo que no sale a las movilizaciones a apoyar el cambio porque ella no apoya ese HP tal del presidente. Entonces, con individuos con una pésima formación, con personas que ya aceptaron la esclavitud perpetua, con personas que no entienden la labor de ser docente, de ser directivo docente,
que no han comprendido la importancia de lo que es la educación para generar cambios y construir justicia social, es poco o nada lo que se puede hacer. Y la compañera Marta Alfonso, en su intervención, dijo algo muy importante. No le estamos pidiendo que sean de X o Y ideología, pero lo que sí queremos es que quienes ejercemos la mejor profesión del mundo tengamos una conciencia crítica y analítica y en medio de la diferencia podamos construir una sociedad mejor, una sociedad más equilibrada, una sociedad donde la distribución de la riqueza sea más equitativa y donde la vida tenga dignidad en la práctica, no en el discurso. Donde existan verdaderos líderes y lideresas, llegando a los vecinos, llegando a la comunidad educativa, transformando a la sociedad, iniciando desde el hogar, la familia, la vecindad y todos los espacios donde interactuemos. Esa es labor de un educador. Lo otro, que llevo 40 años escuchando siempre en todas partes y en todo lugar que hace FECODE, olvidándonos que FECODE no son únicamente los 15 ejecutivos que están allá, somos todos los asociados, los 34 sindicatos. Y allá, bajo la directriz de esos 15 compañeros y compañeras, debemos actuar mancomunadamente para que logremos llegar a crear esa conciencia crítica. Entonces, es allí, compañeros, que respetuosamente los llamamos a que estos conocimientos que ustedes tienen y que desde FECODE, a través de la Secretaría de Organización de Información Sindical, socializamos con ustedes, los adaptemos de acuerdo al lugar donde estamos ejerciendo la profesión, donde estamos interactuando, para que se vaya logrando los objetivos de esa justicia social y de esa sociedad que anhelamos que sea una sociedad excelente para todas y todos. Entonces, termino diciéndoles que el próximo sábado, que es Sábado Santo, no tendremos diplomado. Esto para que los compañeros que aún están atrasados en algunas unidades aprovechen esta Semana Santa para ponerse al día y también para que dentro de las reflexiones lleguemos renovados entre 15 días a la misma hora por el mismo canal. Entre más me marque, más hablaré. Hasta la próxima, compañeros y compañeras. Yo sé que me está marcando. Bueno, felicidades. Gracias, Karen. Gracias, compañera Ana María, compañera Lucha y compañeros del equipo. Dejo allí está levantando la mano hace rato la compañera Olga Toro y el compañero Oscar Mondragón. Creo que tiene alguna inquietud. Compañero Julio Escobar, sigue usted coordinando y dirigiendo esta sesión. Muchas